en la historia, hermanos, que aparece en el libro de Daniel, aunque no su nombre, sino sus hechos, está Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el emperador de los griegos. Cuando el rey Nabucodonosor perdió su poder, entonces vinieron los medos y los persas. Luego los medos y los persas fueron destituidos por los griegos. Alejandro Magno era su líder con 23 años y alguna vez yo les conté a ustedes que tuvo una vida muy corta, tuvo 10 años manejando ese imperio de alcance mundial y a los 33 años él murió alcohólico. Según algunos decían que se había dedicado al alcohol porque ya no tenía más nada para conquistar. Pero Alejandro Magno, en sus grandes victorias, se le atribuían al trabajo de su caballo. El caballo de él se llamaba Bucéfalo. Ese nombre raro tenía, Bucéfalo, que quiere decir una cabeza de buey. En su locura, Alejandro Magno le construyó para su caballo una casa de oro, una jaula, o más bien como una casa de oro. Y cuando nosotros miramos ese hecho de la historia, ¿no? Tanta importancia que se le daba al caballo, nuestro proverbio dice que el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. El caballo puede tener la mejor preparación, la mejor alimentación, puede vivir en una jaula de oro como le sucedió a Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, pero a la hora de la batalla el único que puede dar la victoria es el Señor. También otro guerrero de la historia que se llamó Atila. Algunos de ustedes habrán oído, él era reconocido como el rey de los hunos. Los hunos eran una tribu enorme, eso se escribía con H, los hunos, pero con H al comienzo. Y ese nombre Atila significaba el azote de Dios. Él enfrentó a los romanos, al imperio romano, y Atila tuvo muchas victorias sobre los romanos. Su nombre es muy reconocido en la historia y como les dije recién, su apodo era el azote de Dios. Muchos pensaban que estaba para darle un castigo duro al imperio romano. Atila tenía su caballo famoso que usaba en la batalla, se llamaba Otar. Ese era el nombre del caballo de Atila. Su caballo tenía tanta fama que en la historia se dice que donde pasaba el caballo de Atila no crecía más el pasto. Esa era una expresión que representaba la fuerza del caballo, el poder del caballo. Y ese dicho quedó repercutiendo en la historia que donde pasaba Otar, el caballo de Atila, no crecía más el pasto. Eso hablaba también del espíritu feroz y salvaje de esos guerreros que eran conocidos como los hunos, pero más allá de la historia, la Biblia dice, el que da la victoria es Jehová. No importa el poder de los hombres, no importa la fama y el poder de los caballos que usaron en la batalla, el único que puede dar la victoria es Jehová. El caballo en la Biblia representa el poder, la fuerza, el espíritu inquebrantable, el ir siempre adelante, pero también en la Biblia a veces encontramos el caballo reflejando el pecado. Observe eso, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 5. Y allí vamos a ver el caballo como el reflejo de lo que es el pecado. El libro del profeta Jeremías, el capítulo 5 y el versículo 8. Para los que se están agregando, estamos hablando del tema de caballos de la historia y caballos de la Biblia. En
Jeremías, el capítulo 5, y leemos los versículos 7 y 8, dice la palabra: ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías, como caballo bien alimentado, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Es tremendo lo que dice, hermanos, este versículo. Está hablando acerca de Dios, que Él está dolido. Dios está ofendido por la conducta de su pueblo. Dios se siente traicionado por su pueblo. Y Dios ve que ellos, Israel, tenía su corazón endurecido, tenían las almas vacías, y ellos se iban detrás del pecado, así como el caballo dice que relinchaba para mostrar su presencia y su poder. El caballo relinchaba. Así era la conducta de los que se olvidaron de Dios y se iban detrás de la mujer de su prójimo. Como el caballo que relincha, que se siente seguro, que se siente con fuerza, que se siente dueño del terreno que pisa, así hacía el pueblo de Dios, se iba a adulterar con la mujer de su prójimo. Dios estaba, hermanos, lastimado, dolorido por la conducta de su pueblo. Hoy son muchos los creyentes que andan relinchando y andan corriendo detrás del pecado, ofendiendo a Dios, lastimando el corazón de Dios. Muchos creyentes relinchando como el caballo, demostrando que tienen una vida desenfrenada, viven lejos de la santidad y viven bien aliados o pegados al pecado. Eso realmente es una verdadera locura. Relinchan como caballos y se van detrás de la mujer de su prójimo. Relinchan en una clara actitud de que van persiguiendo el pecado, y así con la vida de muchos creyentes. Hubo un hombre en la historia que tuvo un caballo famoso. Él también lo fue. Él se llamaba George Custer. Algunos que han visto algunas películas de soldados contra los indios, este hombre era el que estaba al frente del ejército, que hasta el día de hoy se nombra mucho como el séptimo de caballería. El líder de ese séptimo de caballería era George Custer, un hombre que tuvo muchas heridas de flechas, de lanza y muchas heridas de bala, y él murió en el campo de batalla. Este hombre, que es reconocido como un héroe en la historia de los Estados Unidos, él tenía un caballo que tenía su fama. Su caballo se llamaba Miles Keogh. Y la locura del hombre y el caballo. Un día, el caballo del general Custer fue nombrado, hermano, como el segundo comandante. Le dieron un título al caballo. Era el segundo comandante del séptimo de caballería. Ese caballo lo alimentaban con cubitos de azúcar, y también lo llevaban a la cantina al caballo y le servían unas cubetas, unos baldes con cerveza. Y ese caballo, por supuesto que era alcohólico. ¿Por qué le estoy contando esto que suena como una locura, verdad? Porque lo que es una verdadera locura es inclinarse ante el pecado. El hombre y el caballo y el hombre haciendo locuras y dándole títulos a los caballos. El Hijo de Dios a veces está envuelto en locuras similares cuando su vida queda atrapada en el pecado. Dios está mirando cada una de esas cosas. También en la Biblia, hermanos, el caballo es presentado como un símbolo de la sabiduría de Egipto. Veamos un poquito de eso en el libro del profeta Isaías ahora, en el capítulo 31. El libro de Isaías, el capítulo 31,
Y ahí vamos a leer el versículo 1. Estamos hablando de este tema, caballos de la historia y caballos de la Biblia. Isaías, el capítulo 31 ahora y el versículo 1. Dice la palabra de Dios: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Todos nosotros entendemos que Egipto es una referencia al mundo, una figura del mundo. Y dice aquí la palabra que muchos descienden a Egipto, en el sentido figurado, en el pasado y hoy, es descender al mundo, a las costumbres del mundo, a los hábitos del mundo. Y dice que lo que buscaban aquí en Egipto eran ayuda, y la gente en ese lugar tenía la confianza en caballos, ¿eh? En la fuerza, en la presencia, en la fortaleza muscular. En otras palabras, lo que el texto nos quiere decir, que la gente estaba confiando en poderes terrenales y no en Dios. Cuando ponemos la luz sobre este texto, la historia se vuelve a repetir, porque hoy hay muchos creyentes que ponen su mirada y su confianza en las cosas de Egipto. Muchos creyentes hoy confían más en la psicología y en sus resultados que en un buen consejo de la palabra de Dios. Muchos hoy van persiguiendo a un psicólogo, o si van al otro extremo de tinieblas, se van detrás de un chamán, detrás de un yatiri, y no consultan con Dios. Es decir, que están poniendo su confianza en Egipto, en la cultura de Egipto, en la cultura mundana. Y estoy hablando de creyentes, y no ponen su confianza en Jehová, así como en el pasado ponían la confianza en los caballos veloces de Egipto y no en Dios. Hoy en día los creyentes ponen su confianza en las modas y en las técnicas humanas y no confían en Dios. Otra vez nos encontramos con un vacío espiritual, con poco contenido de fe en nuestra vida. La gente descendía, y esa palabra hay que subrayar, descendía en Egipto. Hoy muchos descienden al mundo, caen en el mundo, en sus hábitos, en sus costumbres, como si estuvieran confiando como en el pasado, en la fuerza de los caballos. Hoy están confiando en ciertas modas y no ponen su confianza, su fe en Jehová. Este pasaje es todo un llamado para nosotros, para revisar nuestra fe y para volver a poner nuestra fe en el Señor. Esos caballos de Egipto tenían una vida, 10 años, 15 años, y se terminaba su ciclo de vida. Los poderes terrenales son temporales, no son eternos. No podemos poner la confianza en Egipto. Es una verdadera locura. Hablando de caballos famosos, le estuve hablando del caballo de Alejandro Magno, le estuve hablando del caballo de Atila, el rey de los hunos, les hablé del caballo del general Custer, y ahora les voy a hablar un poquito acerca del caballo de un emperador romano que se llamó Calígula. Muchos de ustedes, los que han ido al secundario o los chicos que van a ir en algún tiempo, cuando estudien la historia de Roma, ese Calígula, bajo su reinado, fue de las mayores expresiones de degeneramiento, de inmoralidad en el Imperio Romano. Todo degeneramiento e inmoralidad estaba relacionado con ese hombre llamado Calígula, el emperador. Pero el hombre también tuvo un caballo famoso, ¿eh? En este caso su caballo se llamaba Incitatus. Era el nombre que tenía. Esa palabra incitatus quería decir impetuoso, que tenía fuerza, que iba proyectando siempre adelante. Calígula, hermanos, en su locura por el caballo, mandó hacer leyes, y una de las leyes decía que si alguien hacía ruido
el día antes de una carrera que participara incitatus, si alguien hacía ruido, era condenado a muerte. Y eso era una ley en Roma. También Calígula, hermanos, a este caballo que él tenía, él le dio los mejores alimentos, le dio los lujos, y también Calígula, en su locura, hizo que su caballo Incitato fuera reconocido como un senador de la nación. Custer lo hizo reconocer a su caballo como el segundo comandante del ejército. Este otro loco romano hizo que su caballo fuera reconocido como senador de la nación. En la historia se habla de Incitatus, el caballo, como el senador con herraduras. Estamos hablando hoy sobre caballos de la historia. Todo eso, hermanos, es una locura. Pero hablando del caballo de Calígula, después que él fue asesinado, su caballo fue vendido, y ese caballo que tenía todos sus lujos, el caballo de Calígula, hermanos, que fue criado también en una casa de mármol de lujo, ese caballo tuvo que ganarse la vida para ganar un poco de pasto y de cebada para alimentarse. Tuvo que trabajar tirando un carro. ¿Qué estoy diciendo con esa historia? Aún los caballos de la historia más famosos fueron despojados de su poder y les tocó pasar del lujo a un estado de humillación. Muchos de los hijos de Dios que gozan de alegrías y de bendiciones del cielo, a veces pasan, hermanos, de los grandes privilegios a vivir una vida atrapado en el pecado, siendo infelices. Este caballo tuvo que vivir hasta el final de sus días tirando un carro, lejos de los lujos, porque es una verdadera locura tomar una decisión y alejarse de Dios. Los caballos, dice la Biblia, los caballos se alistan para el día de la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. Lo importante no es el caballo, lo importante es Dios. Nosotros no ponemos nuestra confianza en poderes terrenales, en poderes humanos. Nosotros estamos definidos para poner nuestra confianza en Dios. Él es el que da la victoria. El caballo puede ser el más pintado, puede ser el de más renombre. El caballo puede ser el que tenga muchos logros terrenales, pero nuestra confianza está en Dios. No la ponemos en poderes terrenales. Caballos de la historia y caballos de la Biblia. Y ahora vamos a Apocalipsis, el capítulo 6. Y allí nos vamos a encontrar con 4 caballos famosos que ya están galopando en el horizonte. En algún tiempo esos caballos se van a manifestar aquí en la tierra, y en un tiempo que no será muy lejano. Para los que no conocen mucho este pasaje de Apocalipsis 6, allí nos vamos a encontrar con 4 caballos, y esos 4 caballos representan 4 etapas diferentes en la vida del anticristo, la criatura preferida del diablo que en algún tiempo se va a manifestar. Curiosamente, en este año 2025 hemos visto algunos líderes judíos ya hablando de la existencia del anticristo en el mundo. Todas las cosas que estamos viendo en el mundo, por nombrar algo, la inteligencia artificial, todo eso que se está viendo de supuestos platos voladores, de la presencia de alienígenas y cosas extrañas, de historias relacionadas con el Leviatán y un montón de cosas que hay, hermanos, a muchas de esas cosas son el reflejo de una gran actividad demoníaca que le está preparando la alfombra para la manifestación del anticristo, para que él desfile en el escenario de este mundo. Juan, aquí en Apocalipsis 6, representó la actividad del anticristo a través de 4 caballos. No me voy a detener mucho, solamente voy a mencionar
porque ya en el pasado he predicado de esto en la iglesia. Pero recordemos aquí, Apocalipsis, el capítulo 6, el versículo 1. Ahora ya dejamos atrás los caballos de la historia y nos enfocamos en estos caballos que están en el horizonte, están adelante, están apareciendo, y si alguno presta atención, parece que ya estamos sintiendo su galope, parece que ya estamos sintiendo el sonido de los cascos de estos caballos que representan al anticristo. Observe cómo dice Apocalipsis 6 y el versículo 1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Otros más que se están sumando, hermanos, estamos hablando de caballos de la historia y estamos hablando sobre caballos de la Biblia. Ya hemos hablado de la historia del caballo de Alejandro Magno, el emperador griego. Hemos hablado del caballo de Atila, del rey de los hunos. Hemos hablado del caballo del general Custer. Hemos hablado también del caballo de Calígula, el emperador romano. Esos son caballos de la historia. Ahora estamos en caballos de la Biblia. Recuerde que Dios dice que el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. Aquí estamos frente a un caballo blanco y dice que tenía un jinete, el versículo 2, que lo montaba y tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto nos habla de la presencia del anticristo como un conquistador, como los antiguos conquistadores que montaban esos caballos blancos. Él tiene un arco en su mano, pero ese arco no tiene flecha, no es mencionado. Un arco con flecha es un arma de guerra, es un arma de combate, pero este arco no tiene flecha. Por lo tanto, nos está enseñando que él será un conquistador, no por las fuerzas, no por las armas, como los antiguos emperadores romanos. Él va a ser un conquistador por la diplomacia. ¿eh? Este hombre hará funcionar muchos pactos que hoy en día no funcionan, pactos relacionados a la nación de Israel. Y dice que él tiene una corona y salió venciendo y para vencer. Él va a ser el último emperador del Imperio Romano. Para no tomarlos desprevenidos, el Imperio Romano resurgirá, dice la profecía bíblica. Y aquí está el último emperador, el anticristo. También él será el último dictador del futuro, y de un futuro que ya está muy, pero muy cercano. Él vendrá en un caballo blanco, será un líder diplomático, seducirá al mundo, tendrá un alto poder de seducción. En otras palabras, como decimos nosotros, él sabrá conquistar y ponerse al mundo en el bolsillo. Él se volverá en una persona creíble porque él tendrá que explicarle al mundo dónde están los millones y millones y millones de personas que desaparecerán de la tierra, que somos nosotros, la iglesia de Cristo, que nos vamos con el Señor cuando suene la trompeta. El mundo notará nuestra ausencia. El anticristo tendrá una explicación que los convencerá, que les dará cierta paz, tranquilidad. Él ganará el escenario de la tierra por medio de la diplomacia. A diferencia de todos los antiguos césares y emperadores romanos que conquistaron el mundo por las armas, él será diferente. Él conquistará el mundo por la diplomacia, por la habilidad de las palabras. Daniel, el profeta, en el capítulo 7 y el versículo 8, decía que este hombre iba a hablar con su boca palabras infladas. Es decir, que sus palabras tendrán un alto poder de convencer y de seducir al mundo. Como lo dije recién, él sabrá cómo poner al mundo en su bolsillo. Pero luego cambia el escenario
y aparece un nuevo caballo. Obsérvelo ahí, Apocalipsis 6 y el versículo 3. Dice que cuando abrió el segundo sello, el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí está un caballo de color bermejo. El primero era blanco. En la segunda etapa, el anticristo usará un caballo bermejo. Eso quiere decir de color rojo. Es un color diferente porque este color representa la sangre. Este color del caballo rojo advierte días de batalla. Por eso dice al texto que a él se le dio poder y se le dio una espada. Habrá tiempo de combates, habrá tiempo de batalla, y dice que él tiene el poder de quitar la paz de la tierra. Primero seduce al mundo, le da seguridad, le da paz, y luego pasa a otra etapa, cambia de caballo, y ahora él tiene poder de quitar la paz, tiene una espada, y habrá sangre en este mundo. Y ahora nos ofrece la Biblia el tercer caballo. Todos los hermanos que tengan interés, hay prédicas del pasado en la página de nuestra iglesia donde hablo mucho tiempo de cada uno de estos caballos. Solamente los estoy mencionando un poquito y dando una leve descripción de ellos. Pero el tercer caballo que aparece está en el versículo 5. Dice la palabra que cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de el medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora noten que este caballo es de color negro. En la Biblia, el color negro representa el hambre humana. Se usa la expresión los muertos por inanición. Inanición quiere decir de hambre. Después, si alguien tiene su tiempo, puede buscar en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 10. Ahí habla que la gente por causa del hombre, su vida se iba a secar como si estuvieran ahí ligadas a un palo. Hablan que el color de la piel iba a ser como la boca de un horno, un horno de barro. Fíjese, su boca negra de tanto uso, de tanta leña que se ha quemado. La piel de la gente que iba a pedir desesperadamente que alguien les mate atravesado por la espada porque no querían morir por el hambre. El color negro está relacionado con el hambre. Usted puede ver en el texto que dice que el jinete de este caballo tenía una balanza y este vendía por ración, vendía la cebada y el trigo. Es decir, que la gente en los días del anticristo va a trabajar por lo que es el equivalente a 900 gramos de harina, 2 libras, unos 900 gramos. Una familia tendrá que alimentarse con eso. La balanza habla de una comida racionada. No hace muchos años nosotros nos tocó vivir, casi 5 años atrás, la época de la pandemia, donde no podíamos salir, donde estábamos aislados. Todo eso fue un gran ensayo de lo que va a suceder, lo que explican estos caballos. Otra vez, eso que nosotros vivimos, fuimos protagonistas, fue un ensayo de lo que va a suceder. Comida racionada, que usted iba al mercado y decía, puede llevar una botella de aceite por familia, puede llevar 2 paquetes de fideo por familia o 2 paquetes de arroz, etcétera. Había racionada la comida. Eran días que veíamos las góndolas vacías, ¿recuerdan? No se encontraba papel higiénico. Bueno, ¿para qué recordar todo ese tormento que tuvimos hace tiempo atrás? Pero todo eso fue un anticipo de que es posible lo que la Biblia dice. El anticristo hará del mundo un gran campo de concentración
Y ustedes ya saben, no voy a entrar en el tema, solo mencionarlo, que en los días de él solamente podrán la gente comprar y vender aquellos que van a estar marcados en la frente y en su mano con el 666. Eso era lo que nos pasó a nosotros en la pandemia. ¿Se acuerda que solamente uno podía salir por familia? Había una hora para salir a pasear el perro y no podía alejarse, no recuerdo si 100 metros, 200 metros de su casa. Recuerdan que tenían que tener un permiso especial, no me acuerdo del título que tenía eso, pero tenía que tener un permiso especial si le paraba la policía. Era algo esencial la palabra que se usaba. En los bancos tenía que usted mostrar los carnés con vacuna. Esas eran las formas de control para hacer un trámite, para pagar la luz, para pagar el gas, etcétera. En donde usted se movía tenía que tener las vacunas, eran obligatorias. En la provincia de Buenos Aires vivimos lo que se llamó el pasaporte sanitario. ¿Se acuerdan de eso? Que si usted no tenía vacunas, si no tenía barbijos, etcétera, etcétera, no podía circular, no podía ir a visitar a una familia más de una hora, no se podían reunir más de 3, 4 personas. Todo eso fue una forma de control, todo eso fue un gran ensayo de lo que el anticristo va a hacer aquí a través de estos caballos. Él hará del mundo un gran campo de concentración. Él los tendrá dominados, así como vimos nosotros en la época de la pandemia. Si usted salía a la calle y no tenía el permiso, ¿se acuerda que le ponían preso o le hacían una causa judicial? Pues aquí está, un caballo negro, comida racionada, un jinete, y allí la comida escasa, muy escasa. ¿Cuánta gente en la pandemia tuvo que cerrar sus restaurantes? ¿Cuánta gente que tenía poder económico se volvieron mendigos, tuvieron que salir a pedir comida, comida racionada? Muy bien, hay que ver aquellos mensajes donde desarrollo el tema. Ya les di la idea, pero tengo un caballo más para hablarles en esta noche. Ya vimos el caballo blanco que habla de paz, de una conquista por la diplomacia, sin armas. Un caballo negro, un caballo rojo que tiene una espada y poder para quitar la paz y hacer que los hombres se maten unos a otros. Un caballo negro con una balanza que nos habla de comida racionada. Y ahora el cuarto caballo es de color amarillo. Observe, por favor. Apocalipsis 6, verso 7. Dice la palabra, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Cuando estudiamos Apocalipsis 20, versículo 11 en adelante, que habla del trono blanco, ahí habla de la muerte y del Hades. Y habla de que la tierra entregó sus muertos y el mar entregó sus muertos y fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Aquí viene algo parecido en esto. Estamos hablando de este caballo, del caballo amarillo. Ese habla de un color pálido. Es la palabra que se usa, es la palabra cloro. Ese que se usa ahora en el verano en las piletas, para que se ponen en el agua, es la palabra cloro. El color amarillo, el color pálido, es el color de la muerte. Cuando una persona muere, su piel cambia, el color de su cara se vuelve pálido. Este es el caballo amarillo, es el color de un cadáver, el color pálido. Y ahora, mis hermanos, el anticristo está a las puertas. Muy pronto se desatará esta estampida de caballos. Se desatará esta estampida de caballos, el blanco, el rojo, el negro y el amarillo. Pero antes de eso, vendrá Cristo para buscar a su iglesia. ¿Por qué estoy hablando de los caballos de la historia? Para reflejar las locuras del hombre, confiando en poderes terrenales, cuando el que da la victoria es Jehová, decía Proverbios 21:31. ¿Por qué estoy hablando de los caballos de la historia? Porque en el futuro cercano, en el horizonte cercano, aparecerán estos caballos, esta estampida
conducida por el diablo mismo en la figura del anticristo. Pero también en el futuro hay un caballo victorioso. Y quiero que leamos ahí ya para terminar nuestro mensaje. En Apocalipsis, el capítulo 19, vamos a encontrar un caballo diferente. Si puede buscar ahí, por favor, Apocalipsis 19 y el versículo 11. Ahí vamos, hermanos, en la búsqueda de este pasaje. Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 11. Pues así nos dice la palabra del Señor. Y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Este caballo blanco es bien diferente a los de la historia y es bien diferente a los primeros caballos de la Biblia que vimos. Este caballo es montado por el mismo Señor Jesucristo. Dice el texto número 13 ahí que él tiene su ropa teñida en sangre. La sangre que él derramó en la cruz del Calvario por los pecadores está impregnada en su vestimenta. Y dice que él tiene ahí un nombre, él es el Verbo de Dios. Esto trae a nuestra memoria el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 1, cuando dice, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Aquí está Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo montando este caballo victorioso. Él aparecerá en el escenario que nosotros conocemos o que la Biblia lo describe con el nombre de Armagedón. Armagedón significa monte de la muerte o monte de la matanza. Pues allí dice el texto último que leímos que él pisará. Allí dice el lagar, es lo que está diciendo él acá. Dice que él estará pisando el lagar del vino del furor. ¿eh? Allí, cuando el Señor aparezca en este escenario de Armagedón, donde estarán reunidos los ejércitos más poderosos de la tierra, guiados por el anticristo, la sangre correrá a la altura de los frenos de los caballos, dice el libro de Apocalipsis, y allí él estará en su caballo blanco. El Rey de Reyes y el Señor de Señores se manifestará. Las naciones no van a ver allí el Cristo de amor que pudieron ver en la cruz, ofreciéndose como el Salvador y ofreciéndose en lugar del pecador. Las naciones verán un Cristo diferente. El texto lo dice. Dice que Él vendrá con vara de hierro para juzgar a las naciones. Hay un mensaje aquí para el pecador. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado al pecador para que él ponga su fe en Cristo como el Salvador. Pues esa es la oportunidad que el pecador tiene en estos días de encontrarse con Cristo como el Salvador, porque los representantes de estas naciones lo verán al Señor como juez. Él vendrá para juzgar con vara de hierro a las naciones. Y hoy Él puede derramar su amor salvador en una vida. Pero en ese día que hemos leído, Él derramará su furor, su juicio sobre las naciones que le despreciaron y le desecharon. Un tema para meditar: caballos de la historia y caballos de la Biblia. La lección general es que el caballo se alista para la batalla, pero la victoria es de Jehová. Es lo que nos debe quedar más claro en este mensaje. En cualquier ámbito de la vida,
la victoria siempre viene de Jehová, nuestro Dios. A Él sea la gloria. Dios bendiga su palabra en esta noche, hermanos.